madrugada me va el cantar, me va el Tramo del programa ya con candidatos. Con mucho gusto recibo a quien será la candidata número 1 dentro de la lista de concejales del Frente Justicialista para la Victoria en Villa Constitución, la doctora María Florencia Ferreira. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Así que saludando a toda la audiencia. Y a los familiares también, que después te dicen, te vi en una foto sin lentes, ¿eh? Sí, es que ¿Qué es eso? Uso lentes de contacto, pero la verdad que estos días de otoño con el viento y esas cosas, ando en la calle, ando con los aéreos, así que me agarraste con los aéreos. No muy coqueta hoy. Estás espléndida. Espléndida. Gracias. María Florencia es de Newell's Old Boys de Rosario. No. Eso de No. De Boca, señores. Sigue Boca primero. Te agradezco en todo lo... Después de poquito más de 4 años volvemos a recibir con mucho gusto a la doctora, ya mamá, María Florencia Ferreira. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te viste? Bien. Me pasaron unos años, ¿eh? ¿Y cuántas cosas? Cuántas cosas, sí, mucho aprendizaje. ¿Sí? Sí, la verdad que yo creo que fue una experiencia, la política en general y el paso por el Consejo con sus cosas buenas y malas, pero sobre todo y en términos personales de absoluto aprendizaje. María Florencia, gracias por venir. Este tipo de programas, reitero, sería extremadamente soberbio suponer que todo el mundo sabe que tan solo a algunos concejales, a aquellos que iniciaron nuestro ciclo, estamos en el 5º año, y María Florencia, junto a otros, fue una de aquellas que por primera vez vino a nuestro programa como candidata y demás. Bueno, culmina su mandato en diciembre, dentro de un par de semanas, y nos parecía justo y un gusto invitarla, recibirla, además, porque jamás nos preguntó, che, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, por esas pequeñas cosas, pero tan importantes. No, siempre agradecida del espacio. Uno, cuando los invitan a lugares como este, aprovecha para hacer difundir un poco más masiva y de lo de mano a mano que tenemos el día a diario, en la diaria de la gente, de nuestro trabajo. Nosotros, o por lo menos para mí, ocupar una banca en el Consejo fue, o es hasta dentro de unos días, representar los intereses de la comunidad. Uno está por un mandato popular y por lo tanto debo rendir cuentas permanentemente. Por eso estas instancias yo las creo necesarias. Florencia, tengo una serie de preguntas para hacerte, pero la primera tiene que ver con un concepto. A diferencia de muchos otros representantes de los vecinos, vos has elegido como carrera profesional la ley. Sos abogada. Sí. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos en las ciudades de cumplir con la ley, de cumplir con las cosas, con nuestras obligaciones, de exigir nuestros derechos? Depende. Porque vos sos de la Unión de Consumidores también. Exactamente, de UCU. De UCU. A ver, a mí me parece que va por 2 parámetros. Por un lado, el cumplimiento de las normas que existe. Bueno, siempre hay cumplimiento como incumplimiento y en todos los órdenes, desde lo más social, desde lo municipal de los municipios, desde lo penal, las diversas materias. Ahora, me parece que también esto nos exige interpelarnos otra cuestión sobre el derecho. Y me aparto de la palabra ley, del derecho. Cuando una ley no se cumple, nos interpela como sociedad de que, esto es muy filosófico lo mío, me voy a parar desde una posición trialista del derecho. Para mí, el derecho tiene que ver con los hechos sociales normatizados y los valores de la justicia. Entonces, si esa ley no se está cumpliendo porque hay un desfasaje con los hechos sociales que lo motivaron, me parece que a veces nos exigen un cambio. Entonces, el cumplimiento yo creo que a veces es muy relativo y ante un incumplimiento de algo masivo, no sé si me expreso, nos interpela en otra fase, como estuve hasta estos 4 años de legislador, de motivar o de indagarnos por qué no se cumplen las cosas. Así que, más lejos, más cerca, creo que ante el incumplimiento nos interpela a trabajar. Florencia, yo creo, y lo he repetido con cuantos de ustedes
como representante de los vecinos de cada una de las localidades nos han visitado, he dicho que a mi humilde entender vivimos en círculos viciosos. Hay cosas que no las podemos sancionar porque si no traemos un problema. El famoso caso de y no poder sacarlos de ahí porque al menos es su única fuente de trabajo, al menos se hacen unos pesos los chicos cuidando autos. Bueno, pero reglamentémoslo, no. Incorporémoslo, no. Bueno, no, esperemos, no, pero pongámosle, es decir, vivimos en pequeños o grandes círculos viciosos de los cuales no podemos salir. ¿Coincidís con esto? ¿Te tocó verlo desde adentro? Ejemplo puntual para Villa Constitución. Es más fácil hacer infracciones de tránsito en el centro que en la barriada. Pero por supuesto, y tiene que ver a veces con... Y hay más infracciones en las barriadas que en el centro. Bueno, pero ahí va la cuestión de lo que generan de los hechos sociales. Es decir, bueno, una cosa es la cuestión de tránsito, que yo creo que todavía no terminamos de evidenciar la inseguridad que produce los accidentes. Totalmente no son más de accidentes, acuerdo, son siniestros de tránsito, se ha cobrado muchas vías. Y otra cosa que tienen que ver a veces con las pautas o normas de convivencia en general, lo que recién decías vos de los trapitos, o bueno, por ejemplo nosotros, estos 4 años, un tema que se trabajó profundamente a instancia de diversos concejales, no es algo que me atribuyo a la autoría, pero un tema de conflicto social fue el tema de los recolectores de los cartoneros, de los recolectores de residuos sólidos urbanos, de papel y demás. No formales. No formales, y con el tema de la tracción a sangre. Se hizo desde una audiencia pública, se reglamentó, y bueno, generó tensiones y conflictos sociales. Entre vecinos, entre subsidios, entre organizaciones, agravado por otros factores externos que tienen que ver más allá de la particularidad de ellos. Entonces, a lo que me indaga, hay círculos viciosos, sí, pero también la sociedad va mutando y esas normas de convivencia, esas tensiones se generan en la regulación de la vida en democracia. Es decir, el gobierno de las democracias es el gobierno de las minorías y es cómo convivir con esas minorías en esas tensiones sociales. Y regular, y me parece que sería muy utópico decir que todos vamos a salir conformes de todo. Me parece que hay que ir tratando de generar consensos y puntos en común donde cada uno va perdiendo a veces su conquista entera, porque se trata de vivir en comunidad. Y de eso forma parte las instrumentaciones de las normas, y en el Consejo la verdad, yo tuve los 2 primeros años en la presidencia, y después se continuó en los otros 2 años. Hicimos enorme cantidad de audiencias. Esto quiere decir, ante un hecho particular, citar a los vecinos, al vecinalista, al funcionario de turno, es decir, trabajar con todas las partes antes de sacar una norma, es decir, mucha ida y vuelta para lograr consenso, construcción que tenga validez social. ¿Querés escucharte otro pedacito? Uy, bueno, dale. a ver. ¿Estás preparada? Dale. Sí, doctora, dale. A ver si recibiste archivo. Nadie resiste un archivo. Tirame la parte 2 de la doctora María Florencia Ferreira, por favor. Con audio normal, ¿no? ¿La tenés ahí? Dale, a ver. Dale. Bueno, cuando la tenga... Que para trabajar en la igualdad y las oportunidades, que no solo la igualdad de oportunidades, sino la verdadera justicia social, no tenemos que quedarnos indiferentes con lo que nos pasa. Y para cambiarlo hay que participar. Yo creo que la democracia la construimos entre todos, participando. Y como dice siempre Jorge Berti, si uno no está en el lugar donde se toman las decisiones las toman otros. Entonces... eso es lo que nos mueve a militar, a trabajar en los barrios, a trabajar con la gente y en este caso a participar políticamente. Por el cual se presentaba como candidata en aquella oportunidad hace algunos años María Florencia. Y ahora que no vas a ser más directamente representante de los vecinos, ¿cómo se entiende ese participar para que no tomen decisiones los otros? Bueno, a mí me parece que en primer lugar, uno jugó estas elecciones y quedamos segundo en la interna, es decir, teníamos vocación de seguir tomando decisiones.
Y más allá de eso, yo creo que cuando uno es militante, cuando uno siente la causa, las injusticias en el propio cuerpo y demás, el otro día le decíamos con un compañero que tenemos un poco el corazón un poquito más a la izquierda que los demás. Eso quiere decir, pero porque realmente uno lo siente así, hace propio el dolor del otro. Yo estoy convencida que la participación se da en las diferentes órdenes. Sí. Hoy, circunstancialmente, no voy a participar más del Consejo. Eso lo que no quiere decir que uno siga activo en los diferentes escenarios que te presente la vida, ya sea desde la propia militancia partidaria, desde nuestro espacio político, sí, como también los diferentes círculos que a uno le tocará eventualmente estar. Me parece que es algo para toda la vida, o por lo menos uno lo siente así, de trabajar por la justicia social. Vamos ahora a comenzar con ciertos temas que atravesaron no solo tus 4 años, sino y siguen atravesando la realidad social, política, económica, la vida de Villa Constitución. Ponemos el último de los pedacitos del archivo de María Florencia, de la doctora Ferreira, y ya los dejo. ¿Puede ser? La parte 3. En mi caso soy abogada y trabajo en una ONG que es Usuarios y Consumidores Unidos, y tengo una óptica muy abierta respecto de lo que es el consumidor, y creo que respecto del derecho del consumidor no es solo las cuestiones del teléfono y nada más, sino que también me parece que desde la municipalidad se tienen que empezar a hacer campañas preventivas con las oficinas municipales del consumidor en muchos aspectos, en el tema de alquileres, en el tema de las grandes inversiones de loteos que se hacen en condiciones que no son las mejores para los adquirentes y nadie las señala ni las advierte, en un sinfín de temas que tienen que ver con las cosas también de todos los días, en los servicios y demás. Pero tenemos una oficina que casualmente se llama Información al Consumidor y no hay respuestas o no hay una actividad de difusión importante. Esa era hace 4 años la primera de las visitas de la doctora Ferreira, que está transitando sus últimas semanas como representante de los vecinos de Villa Constitución. ¿Se avanzó en ese tema? Sí, yo creo que fue una de las materias que bastante nos ocupamos. Hubo propuestas, hubo avances y retrocesos. Nosotros, una de las primeras normas, 3 proyectos que planteé apenas inicié la gestión, uno fue adherir a una ley provincial de prioridad de atención a los lugares masivos para embarazadas, ancianos y personas con movilidad reducida. Otro fue una ordenanza de trato digno que tiene que ver con las condiciones de espera, con los tiempos de espera en los lugares de atención y determinadas cuestiones de accesibilidad al baño, de accesibilidad al agua potable y demás en los lugares de atención. Y otro fue crear el Consejo Municipal del Consumidor. Si bien ese órgano funcionó muy poco, lo que empezamos a trabajar con esas 3 pilares de normas que hicimos de primera vez fue con los bancos de nuestra ciudad. Sobre todo los bancos, Banco Nación y Banco Provincia. Recuerdo que hablamos donde trabajamos fuertemente, por ejemplo, de cambiar la cola, que era parado y en fila, a poder trabajar con los turneros y aguardar sentados. A lo cual en el Banco de Santa Fe significó una gran reforma edilicia que tuvieron que hacer y otra de las reclamos que tuvimos en ese sentido fue pasar los cajeros automáticos adentro, porque la gente tenía la cola afuera, los 2 bancos de mayor concurrencia, que son los de los empleados provinciales y los jubilados, sobre todo de Nación, esperando afuera. Así que eso se trabajó en las condiciones de atención de esos 2. Después, una vez que terminamos con ellos, seguimos con los cajeros, con los rapipagos, también para tratar de garantizar el acceso, las condiciones de trato digno. Otra instancia que nos dimos, nosotros presentamos un proyecto de oficina de atención a los, oficina de defensa de los inquilinos. Sí. Ese proyecto, en su momento, nos reunimos con el Colegio de Corredores Inmobiliarios para trabajarlos. Ellos nos sugirieron una oficina que acá en Rosario tiene, creo, algo de 2 años, tiene muy poco tiempo, que es la oficina de alquileres, dependiente de la Dirección de Vivienda,
Y bueno, vinimos también acá y nos reunimos y tomamos. Lo que pasa es que en Rosario tiene un funcionamiento de créditos blandos en conjunto con el Banco Municipal que aceita el tema de garantías, aceita créditos, aceita otras formas de protección de los inquilinos. Bueno, en Villa nosotros lo propusimos y quedó una instancia de propuesta, no hubo consenso en el Consejo para avanzar en esa materia, pero bueno, sí nos dimos esta cuestión. Ahora también presentamos un proyecto que se aprobó y esperemos que sea implementado a la brevedad, que tiene que ver con la capacitación en consumo a las personas de la tercera edad. O a partir de los 60 años en más, porque creemos que son consumidores vulnerables, tanto en cuestiones informáticas. Por ejemplo, nos vemos a diario que a una persona le intiman por diversos medios y con apreciaciones falaces sobre una deuda inexistente. Y se asusta que le van a retener el DNI, que le van a entrar a sacar posesión de sus bienes. Es decir, poder anoticiarse de eso. El turismo. Hoy, el gran auge del viaje. Sí. Las contrataciones a distancia sobre cuestiones de turismo y muchas veces desconocemos las cláusulas chicas o qué patrones hay que estar alerta para poder contratar en las modalidades a distancia. Creo que hay una instancia, quizás los más jóvenes están más, tienen un filtro de poder ver las contrataciones o las modalidades en Internet, poder ver cuándo son páginas más serias o no, claro. Y que cualquier otro entra por una publicidad. ¿Sabés que vemos mucho, esta cuestión de que te ganaste un premio y te hacen correr al banco a sacar un préstamo en un cajero automático? ¿Sí? Muchas. ¿Se da mucho más de lo que nosotros los medios lo difundimos? Sí, absolutamente. Te lo puedo dar con absoluta certeza. Mira, de que eso existe y mucho. Y vos tenés la edad de mi hija, así que somos de dos generaciones totalmente opuestas. ¿Sabés qué me pasa a mí? Yo tengo miedo de equivocarme y me apuro. Bueno. ¿Y sabés qué me pasa a mis amigos? Exactamente lo mismo. Bueno, pero ¿qué existe? En el derecho, hoy gracias a mucho trabajo doctrinario y jurisprudencial, toma a esas contrataciones como una contratación a distancia y por lo tanto existe un derecho muy importante que es el derecho de arrepentimiento. Entonces, la gente sabe eso. Y bueno, de eso se trata, para eso estamos trabajando. Por eso existe una coordinación de la tercera edad en la Municipalidad de Villa Constitución y nosotros le propusimos que esa coordinación viene trabajando, por ejemplo, cómo en las colonias de jubilados y demás trabaja cómo usar el cajero automático. Nosotros le propusimos que además de eso, también haya información a ese tipo de consumidor vulnerable, del acceso a la salud. ¿Cuántas veces vemos rifas? Gente que se empeña y que se financia y tiene derecho a su salud, a determinadas prestaciones y sin embargo pide préstamos por esas cuestiones. Es decir, hay un sinfín de cuestiones que desde el consumo se pueden educar, de prácticas abusivas, de toma de decisiones, que podemos estar ayudando. Y en ese sentido creo que desde el Consejo hicimos nuestro gran aporte. Florencia, creo que Villa Constitución sigue estando atravesada por dos temas, muchísimos, obviamente muchísimos, como pasa en todas las localidades y en las grandes ciudades como es Villa Constitución. Pero voy a tomar dos nada más como referenciales. Uno que es histórico, porque ha marcado movimiento social en los villenses y en mucha gente que no es de Villa Constitución también. Y el otro que es histórico, porque sí ha marcado un movimiento social en los villenses. El primero histórico es Villa Don Carlos, que fue la primera que se movió, a punto tal que si uno busca en los archivos, se va a encontrar que Roldán y su intendente manda a la justicia penal mucho después que haya comenzado el movimiento de Villa Don Carlos y de los muchachos y las chicas que se juntaban en la plaza para decir, che, pará, vamos a perder todo. El otro es todo un movimiento que llevó a que hoy Villa Constitución sea la primera ciudad, la primera localidad de la provincia que va a tener una consulta popular. Bien, dos temas. El primero de Villa Don Carlos lo hemos hablado en las diversas oportunidades que vine acá, siempre lo hemos tratado. ¿Y cómo te va de aquel comienzo cuando llegaste al concepto? Muy diferente. Hoy estamos en una situación absolutamente diferente. Un grupo de vecinos ha tomado la administración de los mismos, es decir, han hecho un proceso con asamblea y han tomado la administración y además
han firmado un convenio con el Estado municipal, donde el Estado municipal reconoce un subsidio, reconoce determinadas obras para aportar en la conclusión de ese proyecto. Entonces, hoy están en otra etapa. No puedo decir que, digamos, está del todo resuelto. Sí. No puedo decir que Gili y compañía hicieron lo que tenían que hacer o le cobraron lo que le tenían que cobrar. Yo creo que hicieron la gran estafa de todos los vecinos. Se la llevaron. ¿La catalogas vos? Sí, se la llevaron toda afuera. Yo creo así. Acá hay algo. Si los de tu generación lo comparten, decímelo. Que para nosotros es fundamental, que es el papel. Es decir, si yo compro algo y en el caso de un terreno donde voy a construir, la escritura es todo. Mientras yo no tenga la escritura... Bueno, pero hubo ¿Qué tan lejos estamos de eso? No, hoy la gente están... Hoy un grupo de vecinos que con mucha buena fe y muy bien se organizaron. Los vecinos han planteado una no conozco en detalle, pero han planteado una refinanciación de cuotas, o sea, están pagando nuevamente cuotas, hay aportes de ellos, están haciendo obras, se mueve, se ve activo, pero la administración está en parte de los propios vecinos, autogestionado por ellos, y me parece que bueno, era el camino que debía hacerse, y espero que en algún momento esto tenga buen puerto. Y pueda ser un barrio más de nuestra ciudad y no un loteo como tantos años venimos. Y del otro tema, es decir, ese tema es como que fue encaminado, es decir, hay como una reparación histórica con un convenio del municipio también para zanjar esta deuda con los villenses. Vamos a la parte social antes que saltes a este hecho histórico por lo de la consulta popular. Villa Don Carlos. Sí. Y lo que vas a hablar ahora nos lo va a contar. Que es el tema de Villa Sin Veneno. Muestra bien a las claras que si nosotros no nos quejamos, nadie nos da ni 5 de bola. Sí, Villa Don Carlos fue un proceso mucho más largo, mucho más... pero estuvieron a meses, Flor, de que por eso se le caiga todo. Claro, pero por eso no fue un proceso más heterogéneo, porque... por así decirlo. Hay gente que empezó el reclamo desde muy el inicio y que después en el medio también se cansó porque no es fácil ponerse al hombro la causa de muchos y soportar un montón de cosas. Bueno, y después tomaron otros la posta y bueno, hubo toda una renovación y yo creo que ya son vecinos todavía... Sin vivir todavía en el loteo, es decir, se organizaron y hablan a las claras de la organización. Y lo de Villa Sin Veneno tiene otra dinámica, hay otro tipo de intereses, hay otro tipo de movida cultural que tiene que ver con eso, pero que tiene que ver con el tema de la organización. Es decir, la participación ciudadana. Yo no creo que nadie te dé bola. Yo en lo particular... Yo no me gusta caer nunca en las generalizaciones y en lo particular, por ejemplo, en Villa Don Carlos, antes de ser legisladora, digamos, antes de estar en el Consejo, fue un tema que nos ocupábamos de nuestro rol profesional y en el tema de Villa Sin Veneno es algo que uno desde adentro siempre le preocupó, más allá de la organización del colectivo de Villa Sin Veneno. ¿Yo por qué digo lo de... movilizarse y pero reclamar, es válido y es importante movilizarse. Porque como son decisiones políticas, es decir, si existe o va a existir una consulta, fue por una sesión política de ustedes. Tranquilamente podrían haber levantado la mano, no, 2, 3 no, listo, no. Y bueno, no sé, hubieran quemado todo. Es una cuestión de derecho. No, pero también tiene que ver... en las dos cuestiones no son dos conflictos que directamente puedan resolver solo con una decisión política local. Uno, porque había un loteo privado, es decir, había aportes privados, entonces excedía a una cuestión meramente municipal. Y el otro, por el enclave en Zona Franca, que también le da otra apertura y otro enclave con la provincia. Entonces tienen que ver con diferentes instancias que no es que lo resuelve solamente el intendente o el consejo. Es decir, hubo una gran cuestión. En lo particular, a muchos nos puede interesar movernos y legitimo como válido la movilización popular. Pero a veces no solo con esa instancia... necesitamos un montón de factores más también. Y lo de la consulta popular, bueno, esperemos que se realice la consulta popular. ¿Por qué? ¿Vos tenés dudas? Yo no es que tengo dudas, corresponde hacerlo, lo único que estoy esperando es decir,
¿Hasta cuándo seguimos esperando la implementación de la misma? ¿Hasta cuándo seguimos esperando la implementación bueno, de la misma? Nosotros, los vecinos, presentaron el pedido de consulta popular en diciembre del 2017. Estamos a casi 2 años. Hubo idas y venidas con la reglamentación, el año pasado terminamos con la reglamentación. Bueno, ahora hay que arbitrar las medidas. Aparentemente en el presupuesto del 2020 va a aparecer la partida correspondiente del municipio para implementar la consulta popular. Y no es que dependía de uno dársela o no. Hay una ordenanza previa que establece los mecanismos y corresponde por derecho dar la instancia de consulta popular, porque justamente esa ordenanza fue pensada y hecha para casos como este. Florencia, vas a seguir siendo invitada, ¿eh? Bueno, con mucho gusto. Tengamos tema, te vamos a llamar para que nos des tu punto de vista. Dale, cómo no. Ha sido un gusto. Igualmente. Ojalá hayas sido feliz representando a los villenses. Muy feliz. Y bueno, como vas a ir en la militancia, así que bueno, Allí estaremos. Muy bien. Un gusto. Un gusto lo mejor para vos. Muchas gracias. Señores, nosotros seguimos esta recorrida por el sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, así que pues bien será hasta entonces. Me va el color, si es natural.